La presidenta de Chile Transparente se refirió al caso convenios y a las medidas que se están tomando para realizar los traspasos de fondos a privados, señalando que existe una falta de garantías y resguardos por parte del Estado. Vamos a conversar de este tema, estamos para esto con María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y también presidenta de la comisión que ha mandatado el presidente justamente a revisar la relación que tiene el Estado con las distintas organizaciones, entre ellas las fundaciones. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros y bienvenida. Hola Carla, muy buenos días, gracias a ti. A ver, lo primero quisiera saber cómo va ese trabajo. Había 45 días de plazo, no sé hasta cuándo dura y se han podido ya tener un diagnóstico claro respecto de qué es lo que se ha hecho mal, que ha dado paso al caso convenios y todo lo que hemos visto en los últimos días y meses. Mira, hemos tenido alrededor de 15 reuniones entre sesiones ordinarias y extraordinarias. Hemos recibido alrededor de 24 personas expertas, personas que representan autoridades e instituciones del Estado y también a 12 organizaciones de la sociedad civil. Y también nosotros pusimos a disposición un correo electrónico donde podíamos recibir propuestas, recomendaciones, sugerencias de cualquier persona interesada, que estuvo abierto hasta el lunes pasado, el lunes 31 de julio, y recibimos alrededor de 56 propuestas y recomendaciones. Y en todo esto, con toda esta información, nosotros efectivamente ahora nos estamos abocando a llegar a este diagnóstico en común. Yo creo que hay temas que son más bien evidentes o más obvios, por así decirlo, pero obviamente van a haber quizás algunas precisiones o detalles en los que tenemos que ponernos de acuerdo para una vez que tengamos este diagnóstico común, junto con estas brechas y estos déficits institucionales que vamos detectando, efectivamente entregarle al presidente de la República, tenemos plazo hasta el día 26 de agosto, nuestro informe con propuestas y con recomendaciones. Ya, ¿deberían acabarse los tratos directos entre el Estado y las fundaciones o distintas organizaciones? ¿Debieran cambiar los criterios? Porque uno de antemano pensaría que lo lógico sería que todo esto fuera concursable, que haya una licitación, que no haya como traspaso de recursos, menos cuando son así de millonarios a dedo, ¿no?, a distintas organizaciones. Mira, efectivamente, hoy en día hay, por ejemplo, una regla general, pero para cierto tipo de transferencias, donde se dice que debiera primar el concurso. Pero efectivamente vemos que hay muchas otras, las transferencias, por ejemplo, de capital, o hemos visto también algunas transferencias que se pueden hacer desde los gobiernos regionales, donde efectivamente existe muy poco control interno y también control externo, porque tampoco van a toma de razón, o en el caso de los gobiernos regionales, bajo ciertos montos, 5.000 UTM, muchas veces ni siquiera tienen que presentarse ante el Consejo Regional y ser aprobado por ello. Por lo tanto, efectivamente, debiéramos tener, primero, yo creo que deberíamos tener un marco común mínimo. Es decir, porque tenemos distintos tipos de transferencias. Nosotros tenemos algunas transferencias que tienen reglas mucho más estrictas, que son procedimientos mucho más reglados, como la subvención escolar, por ejemplo, o las transferencias que se hacen a aquellas instituciones que son colaboradoras del sistema de mejor niñez, que tienen que estar previamente acreditadas, que tienen que tener mecanismos de prevención de delitos de corrupción, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero es tratar de avanzar hacia un marco mínimo. Yo creo que toda transferencia debiera cumplir con ciertos requisitos. Efectivamente, si es que es una transferencia directa, debiera estar muy justificada la razón de por qué se hace esa transferencia directa, por qué hay esa entidad, cuáles son los antecedentes que lo ameritan, cuál es la experiencia previa, cuáles son los antecedentes que acreditan que efectivamente esa entidad es la más óptima para efectivamente recibir esos recursos y prestar esos servicios a la comunidad, cuáles van a ser las garantías, cuáles van a ser los plazos de transferencia, la rendición de cuentas, etcétera. Entonces, yo creo que hay algunos servicios que tienen mecanismos más estrictos para hacer la transferencia. Cada uno tiene su propio sistema de rendición de cuentas. Entonces yo creo que efectivamente deberíamos tender a buscar, a mirar esto más como un sistema, más que como distintos tipos de sistemas según cada institución que exista, que yo creo que eso complejiza mucho más, tanto para el Estado para tomar buenas decisiones, pero también para la sociedad civil, que en el fondo tiene que adaptarse a cada sistema por cada entidad con la cual trabaja, y eso obviamente también lo hace más difícil y hace en el fondo perder recursos internos de manera innecesaria, creo yo. María, ¿cómo llegamos aquí? Yo no sé si se han podido hacer una idea, un diagnóstico en esta comisión o tú misma como directora ejecutiva de Chile Transparente, porque durante el fin de semana se dio como una especie de discusión, ¿no?, a distancia entre el expresidente Sebastián Piñera, que hacía un reproche a la forma como se han podido llevar adelante estos convenios directos, pero le contestaba al ministro Elizalde diciendo que este es un mecanismo donde las
barreras, digamos, de la exigencia se bajaron en su gobierno. ¿Por qué se hicieron, como en el último tiempo, más frecuentes los traspasos directos? ¿Qué se buscaba con estos traspasos un poco sin tanta exigencia como se hacía en otras ocasiones? Entiendo que esto fue parte también de la discusión de la ley de presupuesto y quedó así, ¿no? Pero no sé si a quién imputarle la responsabilidad, por así decirlo. Mira, yo creo que efectivamente nosotros tenemos un sistema que quizás no es lo más fuerte que hay, pero hace mucho tiempo de distintos aspectos. O sea, por ejemplo, si uno mira el registro de colaboradores del Estado, que es algo que se realizó el año 2003 como una de las tantas consecuencias del caso Mobgate, donde efectivamente se llevó a una agenda donde se adoptaron reformas que son claves hoy en día en nuestro país, como el sistema de dirección pública, como el sistema de compras públicas. Es un registro que tiene ya 20 años, que si uno lo mira ya desde el aspecto tecnológico, la verdad es que está bastante desfasado y también de la información que te presta. Y por otro lado, efectivamente se han ido haciendo algunos cambios en la ley de presupuesto, algunos para fortalecer, algunos que quizás amplían esa discrecionalidad y esa falta de rendición de cuentas, pero efectivamente aquí no ha habido, por así decirlo, un marco común mínimo que efectivamente garantice que las transferencias en general cumplan con ciertos requisitos. En otros aspectos, como te decía antes, se ha avanzado. O sea, dado la crisis del Sename que tuvimos como país, efectivamente se avanzó en exigirle mucho más requisitos a las organizaciones colaboradoras de los servicios de mejor niñez. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido de dulce y de agraz en todo este tiempo y eso ha permitido que efectivamente hay personas que han querido abusar. Estamos viendo un caso que se está investigando en la región de Los Lagos, donde al parecer hay incluso una persona prófuga de la justicia, otra en prisión preventiva, y en el país se están investigando convenios en gran parte de las regiones de nuestro país. Por lo tanto, esto te demuestra que en general puede haber una debilidad. Ahora, o sea, que hay una debilidad y que esta debilidad puede ser aprovechada por algunas personas, pero va a ser efectivamente los tribunales, la Contraloría, los que van a determinar si efectivamente aquí hubo irregularidades. Independiente de eso, yo creo que nuestro camino igual es avanzar hacia fortalecer estas institucionalidades que muchas veces cuando se piensan en algún minuto, claro, cumplían con los estándares de transparencia y rendición de cuentas del minuto, pero 20 años después quedan totalmente desfasados y yo creo que ese es un constante problema de nuestra institucionalidad, que muchas veces nosotros reaccionamos una vez que tenemos el escándalo, que tenemos el caso concreto y no estamos proactivamente quizá actualizando nuestra institucionalidad de acuerdo a cómo van también cambiando los estándares. Bueno, totalmente. Eso nos pasa en una serie de cosas y de hecho, y además se legislan calientes, suele ser así. Ahora, ¿hay algo que se pueda hacer y cautelar para que en el futuro casos como estos no se repitan, donde una de las características, al menos de lo que ya por el gobierno ha sido tildado como corrupción, vamos a ver si es que eso se traspasa luego o se refrenda luego en una investigación, o la investigación penal, digamos, pero el gobierno ya ha dicho que aquí hay corrupción y ayer ya el presidente decía que hay gente que se ha querido llevar la plata, digamos, y gente que ha podido utilizar su cargo para hacer eso. Y en el fondo no sé, María, si es que hay suficientes herramientas en Chile, en el mundo, para poder evitar que personas que llegan a cargos importantes, donde cuentan con mayor información, donde entienden cómo funciona el Estado y la relación del Estado en la forma en que entrega sus recursos, no trate de sacar ventaja. ¿Hay alguna forma de efectivamente disuadir y prevenir para que esto no vuelva a pasar? Mira, efectivamente, tal como tú señalas, o sea, hay personas que si quieren corromper van a intentar hacerlo en cualquier país del mundo, incluso en aquellos países que están mejor evaluados en el índice de percepción de la corrupción. No hay sistema que sea perfecto y que sea infalible, pero sí efectivamente hay sistemas que son mejores que otros. Y yo creo que hay una serie de factores que perfeccionan los sistemas. En primer lugar, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que tener un sistema que sea disuasorio. Es decir, acá tienen que haber investigaciones y tienen que haber sanciones que sean proporcionales a la gravedad de estos asuntos, porque eso ya es disuasorio. O sea, si yo sé que efectivamente la sanción puede ser alta, bueno, algo me disuade que si yo sé que primero la posibilidad de que me detecten y que me sancionen sea bastante escasa. Yo creo que ahí hay un tema. Y segundo, yo creo que también uno puede dificultar en la comisión de este tipo de hechos cuando uno tiene sistemas más fuertes donde efectivamente la decisión no sea tan discrecional, donde pase por más personas, donde haya que fundamentar y justificar mucho más esas decisiones, donde esas decisiones tengan mucha más transparencia y rendición de cuentas y por lo tanto los medios de comunicación, como ocurrió acá, la ciudadanía, las personas beneficiarias de esos recursos se enteren a tiempo de este tipo de situaciones y puedan en el fondo levantar las voces de alerta cuando corresponda, donde también el Estado establezca ciertas garantías
del buen uso de esos recursos. Yo creo que todo eso va finalmente fortaleciendo y va dificultando esto. Yo creo que también, como regla general, deberíamos exigir cierta experiencia previa, debieran haber inhabilidades para personas que están políticamente conectadas o que quizás estuvieron hace poco en los cargos públicos y viceversa. Si yo estuve en una organización de la sociedad civil hace 6 meses y ahora estoy en el cargo público que va a entregar esos fondos, bueno, no debiera participar o quizás deberíamos pensar incluso en inhabilidad de esa organización por un tiempo. Entonces, yo creo que hay manera de hacerlo. Insisto que, de hecho, en muchos casos ni siquiera hay que inventar tanto la rueda, por así decirlo, porque insisto que, por ejemplo, en el sistema de Mejor Niñez, muchas de estas inhabilidades ya se contemplan. Entonces, podemos efectivamente exigir más. Yo creo que también debemos exigir más transparencia y rendición de cuentas a la sociedad civil cuando recibe fondos públicos. Esto es algo que Chile Transparente el año 2012 viene promoviendo estándares de transparencia de la sociedad civil y es poco lo que se ha avanzado porque en general, claro, estos escándalos no la habían golpeado a ese sector y había una mayor confianza en el tercer sector, por así decirlo. Pero tenemos que también nosotros dar un paso más adelante y darnos cuenta de que el rol, incluso aunque no recibamos fondos públicos, Chile Transparente, por ejemplo, no recibe fondos públicos, pero independiente de eso, nosotros cumplimos un rol, nosotros tratamos de influir en las decisiones públicas, nosotros tenemos un rol público y por lo tanto estas organizaciones también tenemos que dar un paso adelante y tener más estándares de transparencia y rendición de cuentas y todo eso no inhibe del todo, no impide del todo, pero por cierto que dificulta mucho más este accionar y segundo, permite detectarlo con mucha mayor rapidez y poder sancionarlo adecuadamente. Claro, lo que pasa es que el detectar y poder sancionar pareciera ser que no es como parte del objetivo de las propias instituciones o de la institucionalidad o de... En este caso, no sé, pues el gobierno se ve sorprendido por el caso de Democracia Viva, que es el que abre como esta caja de Pandora, gracias a que la prensa, en el fondo, es la que lo pone en el radar con este medio timeline de Antofagasta, que es el que destapa todo esto. Ni siquiera las denuncias internas de trabajadores a través de los canales regulares hicieron que este caso se destapara. Entonces, tengo la impresión de que no hay como una política activa de prevención de este tipo de hechos. Yo no sé, hasta este momento, todo lo que conocemos, todas las fundaciones que están siendo investigadas, en su gran mayoría han sido casos levantados por la prensa o que tienen conexión con el caso Cero, pero no necesariamente las autoridades actuales, los parlamentarios actuales, poniendo nuevos antecedentes sobre la mesa. No sé si tú tienes la misma percepción, a lo mejor estoy completamente equivocada, pero tengo la impresión de que es mucho más reactivo que activo. Yo creo que tú tocas un punto también bien clave que yo creo que es el control preventivo. O sea, de hecho, las instituciones que funcionan bien se pone el foco mucho más en lo preventivo que en lo reactivo, porque tal como tú dices, una vez que ya ocurre el caso, bueno, el daño ya está hecho para los recursos públicos, pero no solo eso, sino que para la confianza pública. O sea, el daño que generan este tipo de casos es tremendo. O sea, en el caso que Democracia Viva restituya todos los recursos que se le están solicitando, igual hay un daño tremendo hecho para el país. Por lo tanto, yo creo que efectivamente deberíamos de poner mucho más el foco en lo preventivo. Y se ha establecido un montón de políticas públicas para eso, pero quizás en el fondo necesitamos utilizarlas de mejor modo. Por ejemplo, tenemos declaraciones de intereses y patrimonio donde efectivamente nos permitiría poder hacer inteligencia de negocio o inteligencia en la toma de decisiones de que efectivamente hay personas que tienen que estar inhabilitándose o no pueden participar de cierto tipo de decisiones por su trayectoria laboral previa o por sus vínculos con otras personas. Pero también yo creo que mira, hay un tema que planteó un director de Chile Transparente en una carta el fin de semana a un periódico sobre el tema de los controles internos. Y hay un tema que se relaciona con la carrera funcionaria. Si nosotros no tenemos una carrera funcionaria estable, donde la administración pública se diferencie del gobierno de turno y sea más estable, es difícil que nosotros le pidamos a funcionarios o funcionarias que puedan levantar la voz y representar hechos que le parecen que están incorrectos a la autoridad de turno, a su jefatura de turno, porque probablemente va a ser desvinculada o puede recibir ciertas represalias laborales. Entonces, efectivamente, nosotros necesitamos, y eso es lo que tienen países más modernos, necesitamos que efectivamente haya una estabilidad en la carrera funcionaria y no puede llegar cada gobierno a cambiar a personas salvo su círculo de confianza, que eso parece de toda lógica, pero no al resto. Y porque eso también son personas que en el fondo ya tienen formación en lo que implica todo el sistema público. Entonces también lo que decía lo que decía el ministro Luis Cordero, decía, bueno, hay un tema acá de las capacitaciones. Eso no pasaría con personas en el fondo que tienen trayectoria de mucho tiempo y que efectivamente lo que necesitan es actualizándose en los cambios regulatorios que hay, pero en el fondo ya saben cómo funcionan los sistemas en el sistema público porque son personas de carrera.
Y yo creo que en el fondo eso es una oportunidad que tenemos en la discusión de la nueva Constitución. Obviamente va a depender del plebiscito salida y cómo se establezca, pero es algo que en el fondo se ha promovido desde el sector de la sociedad civil, desde los sectores de los centros de estudio con diversa mirada política, y es algo que no ha podido cuajar en el sistema político, porque efectivamente lo que no puede ocurrir es que yo llegue a un gobierno y cambie a muchísimas personas y que sean personas que al final me responden a mí, porque esos contrapesos internos y esos controles internos que son claves, como tú dices, Carla, no van a funcionar si es que las personas al final, su cargo depende de la jefatura de turno. Ya, pero esto, no sé, lo hemos hablado de un gobierno tras otro y al final siempre pasa lo mismo, que es como que termina un gobierno, se empieza a echar a mucha gente, se empieza a contratar a otra, sin que necesariamente esté la experiencia, sin que necesariamente estén, como lo que tú dices, las jerarquías. Entonces, ¿cómo se rompe con eso? Yo no sé si hoy día hay algún canal de denuncia que no pase necesariamente por canales internos de ese jefe que está puesto por el gobierno de turno, que tiene a lo mejor la confianza y que hace caso omiso, que es lo que pasó respecto de la Fundación Democracia Viva. O sea, ya había trabajadores en Antofagasta que no estaban de acuerdo con la forma en que se estaban dando estos convenios y que ya tenían una crítica grande respecto del rol de la Seremi, pero el mismo Seremi finalmente, al parecer, y según lo que se ha dicho hasta ahora, no toma en cuenta esta situación, la pasa por alto y al final él es uno de los vinculados a este primer caso donde se está investigando la forma en que se entrega el convenio. Entonces, yo no sé si hoy día existe, María, o si debería existir un canal de denuncia distinto, que en el fondo sea a lo mejor externo, que se pueda ir directamente a la Contraloría, no lo sé. Pregunto. Mira, va a existir. Se aprobó, se despachó recientemente un proyecto de ley que ingresó en el gobierno anterior, que efectivamente fortalece la protección a los denunciantes de irregularidades o de posibles casos de corrupción. Y efectivamente, ahora, dentro del Estado, esto no aplica dentro de la administración del Estado, digamos, esto no aplica, por ejemplo, para el Congreso, para otras entidades autónomas, ni tampoco para el sector privado, pero efectivamente aquí se podría hacer la denuncia a un canal que maneja Contraloría General de la República. Y de hecho, cuando uno tiene temor de sufrir represalias, por ejemplo, de su jefatura o de compañeros de trabajo, etcétera, uno puede pedirle a la Contraloría General de la República y no a la jefatura, como es hasta entonces, que establezca las medidas de resguardo y de protección mientras dure esa amenaza que puedo tener yo por efectivamente hacer estas denuncias. Entonces, efectivamente, se fortalece el sistema de denunciantes de irregularidades o de corrupción, que es algo clave, porque al final los funcionarios y las funcionarias tienen la obligación de denunciar, si no pueden incurrir en una infracción de sus deberes. Pero efectivamente es muy complejo exigirles ese deber de denunciar cuando no les vamos a dar los resguardos necesarios. Entonces, este proyecto de ley que está aprobado, que está en el Tribunal Constitucional, debiera luego ser ley, debiera empezar a implementarse pronto y efectivamente ahí va a haber un cambio muy relevante donde las denuncias se van a hacer ante Contraloría, que Contraloría luego las va a derivar a quienes corresponda, pero las medidas de protección también se pueden, en el fondo, solicitar a la Contraloría y Contraloría va a estar al tanto de estas denuncias. Y por lo tanto, creemos que eso también le va a dar más confianza a la ciudadanía a las personas, a los funcionarios y funcionarias, de poder realizar estas denuncias con más tranquilidad. Sí, que son muchas veces los que tienen toda la información, que se están dando cuenta. Sí, y muchas veces se están dando cuenta que ahí, frente a sus ojos, está pasando algo que no está permitido, que es irregular. Bueno, María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, gracias por esta conversación. Nos quedamos atentos a cómo finalice el trabajo de esta comisión y todas las mejoras, además, que pueda haber para que algo así no se repita. Que tengas un muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos.